En la parte 2 de la formación del HDO cubriremos el tema método de medición de la presión arterial. Más que diferentes dispositivos, hay diferentes sistemas de medición de la presión arterial que definen un poco la historia de la evolución de la medición de la presión arterial en animales. Cateterismo arterial utilizado ya poco para fines académicos, el Doppler con importantes limitaciones en la detección objetiva de la presión arterial diastólica, los diferentes aparatos oscilométricos, todos adaptados de aparatos diseñados para la medicina humana y con grandes dificultades en las mediciones de animales de tamaño pequeño o hipotensos, y finalmente el HDO, que corresponde a un verdadero salto como sistema tecnológico para medir la presión arterial en animales. La oscilometría de alta definición tiene las siguientes características avanzadas. Certificado internacional, ha sido el primero y hasta hoy el único método no invasivo validado. Hace un ajuste automático a la frecuencia cardíaca y al gasto cardíaco del animal. Tiene una máxima velocidad de insuflación y una máxima velocidad lineal de vaciamiento. Una velocidad de vaciamiento dependiente de la pulsación y una sensibilidad para detectar la presencia de pulsos débiles, rápidos, arritmias y otro tipo de dificultades. Las características avanzadas permiten obtener los siguientes beneficios prácticos. Reconocimiento de artefactos con su eliminación automática, permitiendo que aún con arritmia la medición se pueda realizar. Reconocimiento de artefactos irremediables, evitando lecturas equivocadas. Una precisión y amplitud con un algoritmo específico de veterinaria, con una precisión de la válvula entre 5 y 300 o incluso hasta 400 milímetros de mercurio. Una fuerte sensibilidad, con una medición de presión arterial muy baja, por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Posibilidad de detección de oscilaciones en arterias muy finas, como sea del ratón. Una fácil lectura en gatos, y esto es ideal para clínicas veterinarias cat friendly. Es muy rápido, hace una lectura entre 8 y 15 segundos de la presión arterial diastólica, sistólica, mediana y de la frecuencia cardíaca. Incluso puede medir presiones o frecuencias cardíacas desde el 0 hasta 550 latidos por minuto. Medición durante la anestesia en modo loop permanente con medición a intervalos ajustables. Además de los beneficios ya mencionados, también proporciona un sistema revolucionario con un software de análisis de la onda de pulso y visualización en tiempo real. Así que reúne características de ECG y de ecocardiografía y permite una visión cardiovascular general. Exige una formación mínima, siendo un aparato fácil de utilizar, con lecturas reproducibles y una función loop que permite una monitoración en anestesia. La tecnología de la HDO le permite medir situaciones extremas. Ningún otro dispositivo le ofrece la sensibilidad y velocidad de procesamiento que permita medir la presión arterial de un animal tan pequeño como un sagüí. Un sagüí tiene 320 gramos de peso y una pulsación, en este caso, que ha sido de 419 latidos por minuto. La oscilometría de alta definición le permite dar respuesta a todos los requisitos de medición de la presión arterial. Así, en un comparativo directo con otros métodos y otros aparatos de oscilometría y con el Doppler, se puede ver que el HDO es el único que le permite hacer una medición arterial media, que le permite también tener una velocidad de medición entre 8 y 15 segundos, que tiene una precisión de la válvula de 5 a 450 milímetros de mercurio, que le permite hacer una optimización de las amplitudes de entrada y también una deflación lineal del manguito, absolutamente garantizada y además monitorizable. Tiene un algoritmo específico para veterinaria y le permite medir la resistencia vascular sistémica. En una comparación directa se puede ver que el HDO es el más completo de los sistemas y aparatos disponibles. Para realizar la medición con HDO
hay un procedimiento, una metodología correcta. Siempre trate de seguirla de la misma manera. Empiece por seleccionar la zona y la posición. La zona se trata de las extremidades, anteriores o posteriores, o la cola. Y la posición puede ser el decúbito external o lateral y sentado en esfinge. La metodología se divide en dos partes, premedición y medición. El cumplimiento de la metodología es muy importante, ya que puede definir el éxito de las mediciones. Empiece por usar siempre un método patrón. Elija un entorno aislado, tranquilo y sin ruidos del exterior, preferentemente con el dueño. Permita una habituación al entorno de 5 a 10 minutos. Con el animal inmóvil en posición cómoda, las posibilidades las hemos visto en la diapositiva anterior. Preferentemente siempre debe ser el mismo técnico a realizar las mediciones. Si está en la consulta, debe hacer antes de otras manipulaciones estresantes, como sea, por ejemplo, la medición de la temperatura rectal. Pasando ahora a la metodología durante la medición. Elija y coloque el manguito adecuado sin generar pliegues y justo. Comience la primera medición solo cuando el paciente esté tranquilo y inmóvil. Elimine la primera medición. Por lo menos la presión arterial sistólica estará incrementada. Registre 5 a 7 mediciones, como mínimo 3, consecutivas y consistentes, con menos de un 20% de variabilidad en valores sistólicos. Reemplace el manguito si es necesario, para diferente zona y con diferente ajuste, y repetir las mediciones. Calcule el promedio de todos los valores con la función average, FA. Estos 12 puntos son los que se deben cumplir para garantizar mediciones exitosas. Incluso con el cumplimiento del procedimiento y de la metodología, hay algunas situaciones que pueden interferir con una buena lectura. Así, variaciones fisiológicas de 10 a 20 milímetros de mercurio entre lecturas no son relevantes, son totalmente fisiológicas. El cálculo del promedio hace una dilución de estas variaciones, dando un valor más consistente. Hay el efecto bata blanca, un aumento marcado de la presión arterial sistólica en las primeras 1 o 2 mediciones, que debe descartarse. Y luego también la variación relacionada con el estrés, un aumento marcado de la presión arterial sistémica en mediciones simultáneas debido a los estímulos del lugar, como sea el teléfono, notificaciones de WhatsApp, cerrar puertas, latidos de perros y otras. Esto también se debe descartar. Estas situaciones deben tenerse en cuenta durante las mediciones para no hacer una lectura, una interpretación incorrecta. En conclusión, se puede decir que el HDO es el dispositivo de medición de presión arterial certificado, sensible, rápido, preciso, que exige una formación mínima, permite mediciones de presión arterial sistólica, diastólica, mediana y pulso, una evaluación de onda de pulso. Es un aparato revolucionario. Por estas razones, ACVIM consideró el gold standard para la medición de la presión arterial. Ha asistido a la parte 2 de la formación del HDO. Gracias por su atención.
Esperamos que lo haya disfrutado y que le guste asistir a las demás partes de esta formación de HDO. La parte 1 era la relevancia clínica de medición de la presión arterial, la 3 instrucciones de HDO y lectura básica de la curva, la 4 lectura avanzada de curva e instalación del software.